Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que nos acompañéis, deis like, por favor, así nos favorece el algoritmo. Y, por supuesto, pues si lo creéis merecedor, que espero que sí, pues lo contribuyáis a difundir. Esta semana, continuando con estos momentos históricos que estamos viviendo, vamos a ahondar en el paralelismo, en la comparación y en la relación que entiendo entre lo que está a punto de comenzar ya definitivamente en el gobierno de Trump y precedentes que la misma hispanidad realizó por primera vez en toda la historia de la humanidad a nivel global. En este caso vamos a estudiar el Gran Memorial del Conde Duque Liberes como el primer gran programa político formal desarrollado negro sobre blanco y propuesto y llevado a cabo, aunque acabó, como sabemos, mal por la Guerra de los 30 años y la crisis de 1640, pero que fue el mayor programa político que se ha realizado a nivel mundial durante siglos, desde luego el primero propuesto, y como vemos que tiene una enorme relación con el programa MAGA, que va a implementar al 100%, por lo que parece, Donald Trump en su segundo y definitivo mandato, que si tiene éxito acelerará, como hemos dicho, la desactivación o caída del paradigma o intento de paradigma que se ha tratado de imponer en la hegemonía actual cultural y política a nivel mundial por parte del programa de las agendas de la élite financiera y de la élite política orquestada desde la socialdemocracia en las instituciones internacionales, supranacionales y orquestada a partir de esas agendas, Agenda 2030 fundamentalmente, y ahora parece que extender, o pretendían, y por supuesto con esas agendas, además de sostenibilidad económica presunta y directivismo económico mundial, ideológicas, el wokismo, ¿no? La activación, el diseño de todas las políticas que podemos resumir con el anglicismo woke, ¿no? Progre. Desde las de género, la implantación de los modelos de género, al todo el tema LGTB, X, Y y Z, temas de, por supuesto, a nivel penal, a nivel educacional y también, por supuesto, a nivel penal, civilizatorio en todos los países occidentales, haciendo énfasis en ellos, e incluso neocientíficos o cientifistas no realistas, ¿no? Tanto del cambio climático como de temas supuestas de, ya sabemos, ¿no? De los 2020, el tema sanitarios, por supuesto demográficos, maltusianos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este momento vamos a, antes de hacer esa comparativa, ese análisis, y vemos cómo son auténticos programas que no solamente atañen al sujeto político para los que se hacía, en el caso, en este momento, del MAGA, evidentemente, América, por el America First, American First, ese es el principio, ese criterio, pero con plena conciencia y plan de proyectar a nivel mundial un liderazgo para desactivar y destruir precisamente todo ese monstruoso paradigma hegemónico que se ha intentado imponer. Y en esa comparativa, recordemos primero que en algún otro programa anterior, hace unos pocos días, veíamos cómo el
programa de Trump no se basaba en cosas que se le ocurriesen o simplemente del MAGA, de las impresiones de lo que es esa parte del Partido Republicano, sino que tenían, por ejemplo, un documento importante como es de la fundación, de la Heritage Foundation, perdón, el programa 2025, cuyas premisas, una buena parte, van a ser desarrolladas e implementadas de forma inmediata, que se calcula ya en la mayor batería de decretos presidenciales de toda la historia. Puede ser que sean más de 100 en 24 o 48 horas. Y eso le dábamos un paralelismo con los documentos base en la que los reyes católicos, sobre todo la reina católica Isabel, se basaba lo que es pues la Reintegratio Hispaniae, pero sobre todo incluso anteriormente en en el Defensiorum Unitatis Christianae de Alonso de Cartagena, converso obispo de Burgos, que participó con ese discurso en el Concilio de Basilea en 1445, estamos hablando incluso antes del nacimiento de la Reina Católica, y por supuesto con lo que es el Memorial de Consejos del fraile Sanzones, orador real, de cara a la conquista de Granada, ¿no? En 1491, unos meses antes, no, perdón, en 1491-1481 sería, unos meses antes del comienzo de la guerra, ¿cierto? Que supondría, pues bueno, un cambio definitivo que ya explicamos, y en el que trataba de transmitir una serie de políticas y programas muy concretos para pensando en la articulación de todas las estructuras del Estado moderno ya, como son los pioneros, los reyes católicos, de cara a una proyección exterior, diríamos internacional, en el caso de los reyes católicos, de la reina Isabel, de un cristianismo, de una unión cristiana de cara al exterior, que evidentemente desembocaría en lo que es la monarquía universal católica, no ya en África como suponía la reina católica, sino con el nuevo continente en América. Bien, así que comenzamos. Y comenzamos, por supuesto, recordando, oiga, ¿y qué era el gran memorial del conde duque de Olivares? El gran memorial es ese gigantesco programa político, repito, el primer programa político de carácter mundial, de globalización, de carácter universal de la historia de la humanidad. Programa elaborado, porque ya también hemos hablado de la gran estrategia de Felipe II, de esas grandes estrategias, y también de el plan, la estrategia de Carlos I, su padre, lo que es la soberanía universal, que estaría sólidamente construida y fue algo real hasta que, precisamente por eso, entre otras cosas, se produce la Guerra de los 30 años y finalmente en la Paz de Westfalia, 1648, tanto Felipe IV, el rey planeta, el rey de la monarquía universal hispana, de las Españas, tiene que firmar junto a su pariente primo segundo, no recuerdo bien, el emperador el Habsburgo, emperador del Sacro Imperio. Juntos tienen que firmar la Paz de Westfalia y reconocer por primera vez, y es el comienzo de las soberanías territoriales. Es decir, no solamente son los soberanos y su visión cristiana universal, sino es el fin de la soberanía universal, de la vocación de soberanía universal, y el comienzo de la soberanía territorial, materializándose, recordemos, en las independencias por primera vez a partir de ese principio de soberanía territorial de Holanda y de Suiza. Holanda por parte de la monarquía hispana, Suiza a partir del Sacro Imperio romano-germánico. Así, en el gran memorial del conde duque de Olivares, que presenta en 1624, si no recuerdo mal, 1624
o 25, 1624, correcto. Es un memorial que fue conocido también como memorial secreto. Lógicamente no estamos en una época que entendemos mediática, democrática, por decirlo de alguna forma, en la que eso se tiene que ganar unas elecciones y hay que explicarlo, sino más bien lo contrario. Cuanto menos sepan los otros actores políticos, pues evidentemente menos sabrán lo que pretendes. Todo eso fue un memorial secreto durante muchos años, pero fue todo un programa político. Y es fascinante cómo vemos las similitudes con las necesidades del programa MAGA que va a implementar a partir de unas horas prácticamente, próximo 1 o 2 días, Trump, a partir de la batería de sus primeros 100 o más de 100 decretos. Vemos cómo en ese memorial, de una forma visionaria, el conde duque de Olivares propone una serie de reformas entre las cuales están no solamente la famosa unión de armas. La unión de armas era nada más ni nada menos el constituir por parte de todos los virreinatos y territorios de la monarquía, que por cierto eran bastante más autosuficientes de lo que nos imaginamos, ¿sí? Políticamente y organizativamente. Esa unión de armas suponía aportar miles de hombres, armamento, presupuestos y funcionarios. Estamos hablando de la construcción de una auténtica estructura estatal a nivel mundial, centralizado, para poder tener una relación, una política general a nivel universal. Pero no por un estatalismo, diríamos actualmente, sino más bien lo contrario, como vamos a ver, sino uno de sus elementos más importantes es la austeridad y reforma administrativa y la unificación de leyes y contribuciones, es decir, la reducción drástica de la multiplicidad y duplicidad de administraciones territoriales, municipales. Estamos hablando que, por ejemplo, entre las medidas específicas estaba la Junta de Reformación, establecida en 1600, ya en 1623, antes de entregar el 1624, un auténtico precedente nada menos que del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger en Argentina, que ha copiado el DOGE, el Departamento de Optimización del Estado, el gobierno de los Estados Unidos, que va a estar dirigido por Vivek Ramaswamy y por supuesto Elon Musk, y que seguramente se construirá a partir de una comisión externa al gobierno, es decir, a lo público, sino como una aportación de consejos desde lo privado, pero que en la práctica tendrá un efecto, un poder de cambio como si fuese casi un ministerio de desregulación como el de Sturzenegger. Pues bueno, resulta que hay un precedente, un gigantesco precedente, y a nivel mundial también. No olvidemos que lo que se va a implementar en Estados Unidos va a tener una proyección mundial. La Junta de Reformación, impresionante. Pero es que además la unificación de consejos, o sea, para reducir drásticamente la multiplicidad de órganos ejecutivos de gestión, porque claro, el rey, al ser rey de un montón de territorios, cada uno, aunque tenía para resumir, era una corona, era la corona de la monarquía hispana. La monarquía hispana tenía constituida en reinos, territorios administrativos, con un solo poder ejecutivo. Obviamente solo hay un sujeto político y una sola estructura de embajadores fuera de la monarquía hispana, pero internamente estaba constituido por virreinatos, reinos en la península y territorios diversos, capitanías, etcétera. Y cada uno pretendía tener un consejo para actuar directamente con el rey. Entonces, conde duque, la unificación de consejos es la reducción drástica de toda esa cantidad de duplicidad de ejecutivos o vocación de ejecutivos y consejeros para el rey en casi todos los territorios.
una auténtica optimización también y centralización del poder, pero del poder de gestión, de optimización de gestión también. Por supuesto, también la reestructuración del Consejo de Hacienda. Es cierto que quiere aparecer, aparece una nueva estructura fiscal, y por eso se considera a veces estatalista, pero en realidad una estructura fiscal para unificar y potenciar y canalizar de una forma focalizada la potencia de toda la monarquía al extraer una cantidad determinada por territorios y unificarla a una sola estructura haciendística, pero al mismo tiempo reestructurando y reduciendo las capacidades hacendísticas de los virreinatos y territorios. Es decir, una auténtica unificación que lo que haría en último término sería reducir en definitiva los impuestos, aunque eso perjudicaría los privilegios evidentemente de los altos mandos de esos territorios. Por eso acabará habiendo una imposibilidad en algunas zonas que acabarán en rebeliones años más tarde. Y, por otra parte, un mayor control. Estamos hablando también de de creación de instituciones de control contra la corrupción. Estamos hablando de creación de estructuras para evaluar cómo se elige el personal real. Sí, 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 sí. Estamos hablando de como lo que está pasando en Argentina y como lo quieren copiar también en los Estados Unidos con el MAG. Eso ocurrió, eso se implementó en 1624. El control de venta de cargos, así se llamaba, esa contraloría, ese control. Imaginaos, o sea, un auténtico precursor, el conde duque de Olivares, tanto a nivel estatal de una nación como a nivel de una propuesta de gobierno universal. No olvidemos que está proponiéndolo a una estructura, a un sujeto político con vocación de soberanía universal y que estuvo vigente hasta 1648 esa vocación de soberanía universal hasta firmar la paz de Westfalia. Estamos hablando de un auténtico, un gigantesco precedente de gobierno, este sí, mundial de verdad, no entre bambalinas, no socavando las soberanías nacionales, sino precisamente haciendo valer una gran soberanía del sujeto político existente que era la monarquía universal católica. ¿Sí? Así que vemos cómo estos elementos los vemos reflejados en lo que va a ocurrir a partir en el programa del MAGA de Trump. Es más, incluso a nivel de lo que es la reducción de impuestos, es decir, la incentivación fiscal para familias numerosas, nuevos matrimonios jóvenes, subrayar la importancia de las familias amplias, la importancia de la demografía y de desarrollar el problema de la población a favor positivamente y promoción y promover, y aquí nos recuerda otra vez a Trump, como un proteccionismo y un incentivo de lo que son todas las iniciativas comerciales de los súbditos del reino, evidentemente, y una alza de aranceles a los que estén externos del reino, es decir, los extranjeros. O sea, una auténtica política muy similar a la que pretende, literalmente, no pretende, va a implementar o va a utilizar todo el poder político que ha reunido Trump para ejecutar ese tremendo programa político. Es decir, un adelgazamiento de la estructura burocrática de la burocracia, una optimización de toda esa estructura, una reforma para una eficiencia de lo que realmente importa en la Armada, Estados Unidos igual, Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo los incentivos legales para
atraer empresa, producción y si quien no juega en el mismo nivel o con las mismas reglas, subirle los aranceles, ¿no? a los extranjeros, productos extranjeros, a la protección de los propios. Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos visto cómo estos hechos van a tener un gran impacto. Se fueron aprobando, en el caso del conde duque de Olivares, en realidad, claro, viajando por todas las cortes. Esa es la ventaja de Trump, que tiene una sola corte, es decir, corte, estamos hablando no de tribunales de justicia, sino de parlamentos. Trump tiene de momento mayoritariamente a favor. No olvidemos que no es una partitocracia. Estados Unidos, afortunadamente para ellos, es una república constitucional con división de poderes y principio de representación real y formal, es decir, directa por parte del sujeto político constituyente, el we the people, pueblo. Por lo tanto, los representantes, aunque tengan el color republicano, pueden discutir cosas. Sí, pero aún así, a priori, tiene un apoyo amplio, como nunca lo ha tenido un presidente, de ambas cámaras. Claro, el conde duque de Olivares no tenía que ser aprobado en dos cámaras, aunque parezca mentira, y obviamente no era una democracia formal, pero en ese momento sí que era un sistema foral y tenía que ser aprobado, y le costó mucho todo el plan del Gran Memorial, tanto de unión de armas como cambios y estructuras que hemos explicado, tener que ser aprobados. Fueron siendo aprobadas por los diversos parlamentos de los reinos peninsulares y de los consejos virreinales, y finalmente entró en colisión pues en algunos, como en Barcelona, Condado Barcelona, en Aragón, aunque fue logrando implementar, tuvo que hacer varios en otros lugares, y finalmente, sobre todo también en Portugal, hasta que estalla la crisis de 1640, la rebelión de Portugal, que llegaría a la independencia definitiva de Portugal y sus territorios ultramarinos, y una separación temporal de Cataluña, de todos los condados de Barcelona, que volverían obviamente a la monarquía, como sabemos, pero que ocasionarían el fin del gobierno del conde duque de Olivares. Luego, 2 o 3 años más tarde, ya inmersos en una presión de la guerra de los 30 años, pues acabarían en la paz de Westfalia, que hemos conocido. Bien, pues claro, estos eran los impedimentos que tenía conde duque, que además no tenía una legitimidad directa, porque al fin y al cabo era el válido, es decir, el primer ministro del rey planeta, sí, pero del rey. Entonces era relativamente fácil por parte de los poderes legislativos y forales aducir que el rey está siendo mal gobernado. Es decir, es una legitimidad indirecta. La legitimidad total que tenía el absolutismo lo tenía obviamente Felipe IV. Entonces, no es así. Esa es otra ventaja de Trump. Trump ha logrado una sólida legitimidad gigantesca a partir del voto directo, obviamente del sujeto constituyente y del sujeto soberano, que es en el pueblo de los Estados Unidos y sus estados. Cuidado, es una doble soberanía, sí, por eso hay colegio electoral, tanto de estados como del voto popular y del pueblo directamente, y en las cámaras y en sus legislativos, y con esa gigantesca legitimidad que además logra una cierta mayoría, incluso en los órganos judiciales, tiene una gigantesca ventaja. Aunque no fuera una democracia, obviamente, la monarquía, pero sí que era un sistema que ya no era no era una tiranía, pues no sé, de la antigüedad, evidentemente. Era un modelo autoritario, ya casi absolutista, pero foral, y por tanto contractual
con diversos legislativos según los territorios. En el caso del conde duque, en definitiva, a pesar de poder absoluto, acababa teniendo un poder absoluto demasiado complejo a la hora de ejecutarlo por los compromisos forales parlamentarios de toda esa cantidad de parlamentos que había, y por lo tanto tenía casi menos posibilidad, en último término, de la que lo tiene Trump en este momento. Así que nos quedamos con esta fascinante, para mí, y yo creo que para muchos de los que estáis viendo esto, para ese fascinante paralelismo que a lo mejor a alguno le habrá sorprendido, ese precedente inmenso que es el gran memorial, ese gran programa de carácter universal, o sea, de promoción universal, por primera vez en la historia de la humanidad ha existido un programa político de gobierno de un sujeto político que, de haberse llegado a su fin, de no haberse producido el Westfalia, pues hubiera dado una estructura no ya del sujeto político que ya existía, esa nación de la monarquía hispana que ya existía, material y política, sino además una estructura estatal mundial. Imaginaos, o sea, si ese programa llega a hacerse, hubiera habido un poder estructurado y organizado ya planetario en 1600, a mediados del siglo XVII. Así que lo que sí que nos podemos encontrar, que eso hubiese sido un cambio gigantesco en la historia. No sabemos que se hubiese producido de no haberse, de no haber ganado la guerra de los 30 años, la Francia de Luis XIV y las potencias antiuniversalistas, diríamos ahora tal vez, contra la monarquía hispana y el Sacro Imperio, aliados. El resultado también de lo que le pase al programa de Trump va a depender de forma gigantesca lo que pasa a nivel mundial en los próximos años. Esperemos que esta vez el de Trump sí que logre su objetivo, porque es el realismo que ha contraatacado y de momento está venciendo, afortunadamente, a esa hegemonía cultural y política de una progresía que ha casi logrado o logró tener un poder a nivel mundial, tratar de ese término horrible de gobernanza mundial, y que puede derrotar el programa de Trump, no solamente beneficiándose a Estados Unidos, sino volviendo a un paradigma, hundido ya ese paradigma, ese polilogismo hegeliano que ha tratado de construir, totalitario en su resultado final, aunque críptico, de la socialdemocracia internacional, pero que va a dar paso, algunos dicen multipolarismo, no, eso no es multipolaridad, porque para haber multipolaridad tiene que haber varios polos, y ni China ni Rusia crean polos, porque lo que sí que logran son acuerdos con países que muchos de los cuales también los tiene con Estados Unidos. Por lo tanto, lo que venimos es una multibilateralidad, eso sí, de países que van a tener capacidad de desarrollar su nacionalismo, incluso su potencia de autosuficiencia, pero desde luego que va a haber, si esto se llega a cabo, una hegemonía, un gran hegemón, o por lo menos un país, un liderazgo de referencia, muy shackletoniano, como Shackleton, ¿no? Ese gran explorador cuyo sistema de liderazgo, de ejemplar, de ejemplificación y de exigencia de uno mismo para los demás, y de exigencia y de liderazgo referencial, fue ejemplo, y bueno, se dedicó el resto de su vida, después de sobrevivir a su expedición, a explicarlo. Así que creo que va a ser un liderazgo que no necesariamente por el hecho de no ser hegemónico de forma directa, una potencia de firmeza directa sobre las naciones, va a ser un liderazgo de ejemplaridad y de referencia, como lo está siendo la economía en este momento, única referente, que son los números de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa es la realidad. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Trump y qué suerte tenemos de vivir estos momentos, porque creo que puede haber un gran vuelco a favor de todas las naciones que quieren recuperar su soberanía y sus raíces y la realidad de su política y geopolítica. Así es que
Hasta el próximo programa. Un gran abrazo.